Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Nieto Castillo y soy profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Participo en este primer Congreso Internacional Identidades, Inclusión y Desigualdad con la doctora Gabriela Nieto Castillo en el simposium Miradas Pluridisciplinares a los Estudios de Género. La ponencia que presentamos, Mujeres Indígenas en México frente a la violencia política en razón de género, la dividiremos en dos momentos distintos a lo largo de este video. En primer momento, mi participación explicando el marco jurídico conceptual en razón a los derechos humanos, la interseccionalidad que viven las mujeres indígenas, que se presenta en las mujeres indígenas, y lo que corresponde a los conceptos y tipos de violencia hasta llegar a la violencia política en contra de mujeres en razón de género. En un segundo momento, la doctora Gabriela Nieto Castillo abordará el tema de las acciones afirmativas que se han generado tanto administrativamente como jurisdiccionalmente en favor de las mujeres y específicamente de las mujeres indígenas que sufren violencia política en razón de género. Muchas gracias. Inicio señalando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el artículo 1 que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Asimismo señala en el artículo 2 que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa declaración sin distinción alguna por cuestiones de raza, color, sexo, religión, entre otros. En este sentido, el artículo 1 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también señala, por un lado, el reconocimiento de los derechos humanos y, por otro lado, la prohibición de todo tipo de discriminación. Específicamente, el artículo 1 constitucional hace referencia a la prohibición de todo tipo de discriminación motivada por origen étnico, nacional, por el género, por la edad, por las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales o el estado civil, señalando que estas o cualquier otra que pueda poner en menoscabo los derechos y las libertades de las personas está prohibida. En relación al marco conceptual que tiene que ver con la violencia en contra de la mujer, la Convención Belém do Pará señala que la violencia en contra de mujeres es una violación a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales. En este sentido, se ataca la dignidad humana de la mujer, que históricamente, por las relaciones de poder que existen, ha estado siempre limitada, subsumida o en condiciones de desigualdad frente a los hombres, y esto trasciende en todos los sectores sociales y es un obstáculo para el desarrollo de su vida en sociedad. Además de esto, señalar que existe una tipología de violencias. Podemos identificar la violencia de carácter psicológico, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, la violencia de carácter sexual, entre otras más. Asimismo, existen diferentes modalidades. Puede ser familiar, puede ser en un ámbito laboral, docente, institucional, y al final la situación es la misma. Se violenta a las mujeres tanto en el ambiente privado como en el ambiente público, tanto en relaciones de carácter personal como en relaciones de carácter laboral, a través de diferentes medios, repito, de tipo psicológico, de tipo económico, de tipo físico, de tipo sexual, con el afán de menoscabar su dignidad humana. Es importante señalar que las mujeres no somos las únicas que sufrimos violencia. Evidentemente, los hombres también son víctimas de violencia. Sin embargo, en el caso de la mujer, el elemento que resulta interesante de entender es que nosotros somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres. La violencia política afecta a las mujeres en la posibilidad de ejercer en igualdad de condiciones los derechos político-electorales, y evidentemente esto la pone en una condición de desigualdad frente a los hombres en el ejercicio de este tipo de derechos. Además, es importante también señalar el cómo, quién, cuándo y para qué. Cómo es que sufrimos violencia política en razón de género. Puede ser mediante cualquier tipo de violencia, es decir, la violencia política puede también tomar tintes de violencia física, puede tomar tintes de violencia psicológica, económica, entre otras. En relación al quién,
quiénes son los que violentan a las mujeres en este tipo de violencia política. Pueden ser los servidores públicos, pueden ser los partidos políticos, los candidatos o las candidatas, y puede ser también medios de comunicación o cualquier otra persona que intente justamente menoscabar el ejercicio de las mujeres, el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Importante señalar que no es nada más una violencia exclusiva de hombres hacia mujeres, sino que también se presenta de las propias mujeres hacia otras mujeres. En relación al cuándo se puede dar la violencia política en contra de mujeres por razón de género durante los procesos electorales, es decir, en cualquier etapa del proceso electoral, pero también fuera del proceso electoral y también durante el ejercicio del cargo, es decir, una vez que alguna mujer candidata haya ganado algún cargo de elección popular, durante el ejercicio de su cargo se presentan estas condiciones de violentarla. Por ejemplo, no otorgando presupuesto, por ejemplo, no respetando el cargo, por ejemplo, exigiéndole o amenazándola para que renuncie al mismo, entre otros supuestos y otros casos que se han presentado. Y por último, el para qué. Para obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales por parte de las mujeres. Puede ser, como ya se ha mencionado anteriormente, en el ejercicio del cargo, puede ser en la intención de llegar a un cargo de elección popular mediante los procesos de campañas políticas a través de partidos políticos o como candidatas independientes, o en cualquier otro momento en donde la intención de ejercer estos derechos político-electorales se presenten estas condiciones de violencia política en razón de género. Por mi parte sería todo, y cedería el uso de la voz a la doctora Gabriela Nieto Castillo para que nos presente el segundo momento de esta ponencia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hablando de la responsabilidad de la respuesta que tiene el Estado frente a la violencia política contra las mujeres en razón de género, en primer lugar quiero referir el contenido del artículo primero constitucional derivado de la reforma en materia de derechos humanos que se llevó a cabo en el año 2011. El artículo en mención establece que todas las autoridades del Estado tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales. A su vez, establece el principio de no discriminación. En este sentido destacamos la identificación de diferentes sectores o grupos de la población que por sus propias características, condiciones, han vivido procesos históricos de vulnerabilidad. ¿Por qué señalarlo? Porque el tema que nos ocupa refiere a la violencia política que enfrentan las mujeres indígenas principalmente. Por una parte, vemos que las autoridades del Estado tienen la obligación de proteger los derechos de las personas. Tenemos claro el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Y por otra parte, identificamos a las mujeres como un sector vulnerable dentro de un patrón cultural patriarcal y a las personas indígenas, dentro de las cuales pues también identificamos y resaltamos la vulnerabilidad que viven las mujeres. Ahora bien, México ha vivido en las últimas décadas un proceso de transición y de consolidación democrática. El primero a través de la transformación de las instituciones del Estado a fin de tornarlas protectoras de los derechos fundamentales, y el segundo, es decir, el referido a la consolidación democrática, en relación a la, valga la redundancia, la consolidación de dichas instituciones y la consolidación también de un cambio en la cultura jurídica y política en nuestro país. En este proceso se han llevado a cabo importantes reformas constitucionales y legales en materia electoral, de las cuales quiero destacar tres. Una de ellas, llevada a cabo en el año 2014, que generó un cambio integral al sistema electoral mexicano. Entre otros datos importantes de esta reforma, señalemos la introducción al texto constitucional del principio de paridad. Es decir, a partir de este momento se está garantizando que la participación de las mujeres en los cargos de representación se dé en condiciones igualitarias con los hombres. Otra reforma muy importante se realizó en el año 2019 y esta reforma es conocida coloquialmente como paridad en todo. ¿Por qué? Porque aunado a la conquista que
se presenta con la reforma de 2014 en relación a los cargos de representación. En 2019 se determina un tema muy importante que debemos abordar al respecto. Es la característica o son las características del Estado constitucional de derecho. Una estructura y funcionamiento estatal que tiende a la protección de los derechos de las personas, lo que ha conllevado en este proceso de consolidación de la democracia a que las instituciones de manera efectiva protejan los derechos. Particularmente, una de las notas distintivas del Estado constitucional de derecho es el fortalecimiento de la jurisdicción. Es decir, a los órganos que imparten justicia se les dota de una competencia muy importante, que es la competencia constitucional, derivado de la cual, a partir del ejercicio de sus funciones, van a velar, van a verificar la compatibilidad de las normas generales, tratados internacionales y todos los actos de autoridad con respecto al contenido de la Constitución, con respecto a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, claro, dependiendo del respectivo ámbito de competencia. Esto lo señalamos porque ha permitido garantizar de manera mucho más efectiva la protección de los derechos y particularmente en el ámbito electoral, los órganos electorales han sido vanguardistas y han sido determinantes en la protección de los derechos. En este sentido, aunado a todas las acciones de las autoridades estatales, aunado a las acciones afirmativas que, como sabemos, consisten en acciones de carácter temporal que tienen como objetivo reducir esa brecha que existe entre mujeres y hombres en el acceso a diferentes espacios de desarrollo y que tienen, entre otras características, el ser proporcionales, el ser idóneas, el ser necesarias, y que van a eliminar obstáculos que han enfrentado determinados sectores de la población, entre ellos las mujeres, para ese pleno desarrollo. Independientemente de ello, y abocándonos a la importancia que tiene la judicatura en el contexto del Estado constitucional de derecho, los órganos que imparten justicia asumen una responsabilidad muy importante. Y en el ejercicio de su función, aunado por supuesto a la importancia que tiene el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, destacamos el impartir justicia con la perspectiva de derechos humanos, especialmente y en el tema que nos ocupa, el impartir justicia con perspectiva de género y con perspectiva intercultural.